Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos un día más del capítulo virtual. El día de hoy tenemos a nuestro colega Julián Castiblanco, que nos va a hablar sobre Excel Power Pivot como herramienta de apoyo para la estrategia de BI Self-Service. Mi nombre es Carlos Zulate, voy a estar aquí moderando la charla. Y también, de paso, quiero invitarlos a los próximos eventos que tenemos del capítulo virtual. La otra semana tenemos a Salvador Ramos hablando sobre visualización, mejorando las respuestas a las preguntas de negocio. El 12 de agosto tenemos a David Sánchez sincronizando Azure Search con SQL Server. Y el 19 de agosto tenemos a nuestro colega José Luis Rivera hablando sobre introducción a Data Science. Julián, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Sí, Bueno, invitarlos a todos a que nos visiten en todos los canales que tenemos de la comunidad virtual del capítulo en español, tanto en LinkedIn, en Twitter, YouTube, SlideShare. De hecho, en YouTube pueden encontrar los videos de las charlas que se hacen todas las semanas. Y en SlideShare también pueden encontrar las presentaciones de los speakers que tenemos en el capítulo virtual. Siguiente. También invitarlos a que puedan formar parte de todos los capítulos virtuales que hay, ¿verdad? No solo el de español está, también tenemos capítulo virtual de seguridad, de memoria, de Big Data, Excel BI, también en ruso, si a alguno le interesa, o en portugués. Hay bastantes capítulos de los que pueden formar parte y son bastante interesantes. Siempre hay bastantes temas que ver. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, invitarlos también a lo que es el voluntariado, esto que hacemos nosotros, en realidad lo puede hacer cualquiera de ustedes, es una labor que hacemos ad honorem, nadie recibe ninguna retribución económica para hacer esto, pero es bastante satisfactorio colaborar con la comunidad y se aprende bastante. Entonces los invito a que puedan, los que gusten, formar parte del Volunteer Pass, ahí está el link, pueden entrar y bienvenidos a participar. Siguiente. Bueno, sigan entrando a la comunidad Paz. Los invitamos a que visiten todo lo que es Paz. Pronto viene el, un evento grande en octubre de la comunidad Paz, que es el evento más grande que hay, el SQL Summit, el Paz Summit, perdón. Y ahí tienen los links para poder entrar y visitar y conocer más sobre lo que es Paz, la comunidad de SQL Server. Siguiente. creo que ya es Sin mi más por el turno. momento, los dejo con Julián, que les va a hablar de un tema bastante interesante, en realidad. Y adelante, Julián. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, días y noches a todos los asistentes. Mi nombre es Julián Castiblanco. Soy MVP en SQL Server desde este año. Nos estrenamos como MVP. He llevado alguna trayectoria trabajando con SQL Server desde la versión 2000. Realmente me empecé a enrolar con esto. Y me ha gustado seguir el camino de las certificaciones para conocer mucho más del producto. Entonces, más que todo por la rama de Platform o de plataforma de datos y alguna parte del tema de inteligencia de negocios. Adicionalmente, me gusta todo el tema de proyectos con metodologías ágiles y pues también allí tengo una certificación como Scrum Master. Y aquí en Colombia básicamente hago parte del grupo de líderes de IT Pros DC, que es una comunidad local. Cuando visiten Bogotá, pueden venir a nuestros eventos. Tenemos eventos todos los martes en las noches y los sábados hacemos grupos de estudio enfocados hacia las certificaciones. Entonces, si alguna de las personas que está asistiendo a la charla vive en Bogotá y quiere conocer más sobre los capítulos de paz, que somos un capítulo de paz local, pues con gusto ingresa a la página itpros-dc.com y allí va a encontrar más información sobre la comunidad. Bien, Carlos, entonces
La conferencia hoy va a ser un poco diferente para los que están allí conectados. Básicamente, no voy a hablar de Power Pivot desde el punto de vista de IT, tanto como desde el punto de vista IT, sino voy a hablar un poco más del rol de usuario. ¿Listo? La verdad es que muchas veces o muchas de las herramientas que vamos viendo para administración y para análisis de datos, pues con seguridad el enfoque que le hemos dado es en cuanto a rendimiento, en cuanto a técnicas de administración de la información, etcétera, etcétera. Pero hay algún factor bien importante allí y es que los usuarios finales, que son las personas, los analistas de las compañías, las personas que hacen el análisis de la información, necesitan llegar pronto a él. Entonces, para sorpresa de mía, en varios de los clientes que hemos visitado, no conocen o nunca han tenido acceso al uso del add-in de Power Pivot, que está disponible inclusive desde la versión de Excel 2010. Entonces ya llevamos algunos años con esta utilidad y muchas personas aún no saben que existe. Esta charla está enfocada precisamente para llegar a estas personas, analistas de datos y personas de TI definitivamente que tal vez no han tenido acceso a ella para conocer un poco más. La agenda de hoy va a estar compuesta por fundamentos de la tecnología, de dónde sale esta tecnología. Vamos a hacer algunas demostraciones y vamos a dejar un espacio al final de unos 5 o 10 minuticos para preguntas que tengan las personas que están asistiendo a la charla. Bien, fundamentos de la tecnología. Básicamente, estamos en un espacio cambiante. Las compañías inclusive que no son de tecnologías, tienen muchísimos usuarios a los que les está llegando información de diferentes medios. Tenemos compañías en las que ya lo mínimo son tener 10, 15, 20 aplicaciones, compañías más grandes en las que hay cientos de aplicaciones y los usuarios permanentemente tienen que sacar información de diferentes fuentes y tratar de analizar esta información. Creo que una de las herramientas más utilizadas o las que yo más he visto en el mercado es Excel. De hecho, la gente en las compañías aquí en Colombia no habla mucho de un procesador de texto o de una hoja de cálculo, sino habla de Excel y de Word como herramientas de trabajo para realizar este tipo de actividades. Entonces, vemos personas que se vuelven expertas en traer información de diferentes fuentes, pegarlas a Excel y allí empezar a hacer el análisis de dicha información. De hecho, una de mis sorpresas es cuando participo en proyectos de inteligencia de negocios y en la, en la etapa de hacer los reportes, muchas personas nos siguen pidiendo reportes tabulares con 50, 60, 100 columnas y todas las filas posibles que haya en la base de datos para después vaciarlas en Excel y allí, allí ellos realizar los análisis de la información. Otro de los fundamentos de la tecnología es básicamente la capacidad de cómputo con la que cuentan las estaciones de trabajo actualmente. Entonces, para los que, como yo, llevan algunos añitos en esto, encontramos o recordamos equipos que tenían 64 megas de RAM, que tenían 128 megas de RAM, 256 megas de RAM, y con esos equipos tenía que uno hacer todo el análisis de información. Ahora es fácil conseguir equipos en las compañías donde tenemos capacidades de memoria RAM, por ejemplo, de 4 gigas y un procesador de 4, de 2 núcleos, de 8 núcleos, etcétera, etcétera. Las capacidades de almacenamiento también han aumentado grandemente, entonces tenemos ya PCs que tienen 1 tera de espacio en disco, cuando eso antes era una capacidad de almacenamiento inimaginable. ¿Con qué estamos encontrando realmente en las compañías en este momento? Básicamente que las personas tienen una excelente máquina, pero siguen haciendo las cosas de una manera tradicional. Por ende, a pesar de que los recursos de la máquina no se están utilizando a un 100%, definitivamente las personas están teniendo problemas para analizar la información que tienen. ¿Por qué? Por las herramientas que están utilizando para ello. Hablemos un poco de los fundamentos de la tecnología, hablemos un poco de cómo ha sido el manejo de Excel.
Recordaremos de las primeras ediciones, pues hubo el paquete de Office 6.0, pero después salió Excel 97, que nos dio un vuelco definitivamente a la cantidad de filas y columnas que teníamos disponibles para analizar información. Entonces, la mayoría de personas aún manejan estos formatos. Este formato nos permitía analizar 65.536 filas por 256 columnas. Noten que hubo un gran periodo de tiempo entre más o menos Excel 97 hasta el Excel 2007, donde toda la herramienta, aquí fueron muchos service pack de Excel, donde en ese periodo de tiempo Microsoft se encargó de generarnos utilidades adicionales o menús adicionales para poder robustecer el análisis de datos con las herramientas de Excel. Entonces hay personas que han utilizado aquí add-ins que tienen que ver con análisis estadísticos, mejoras de fórmulas, manejo de cambios de moneda, etcétera, etcétera. Eso venían con los Service Pack. Aquí hubo también un robustecimiento sobre las utilidades que teníamos en Visual Basic for Application, que era la suite que utilizábamos para desarrollar las macros. En todo este periodo de tiempo también salió a la luz otro tipo de metodologías para hacer programación dentro de Excel como herramienta que ha sido utilizado para el análisis de datos, y ingresa una herramienta que se llama Visual Studio Tools for Office. Entonces, con la salida de Excel 2007, ya hace unos añitos nuevamente, Microsoft da un vuelco total y le dice a las personas: oiga, ustedes nos estaban pidiendo más columnas, pues ya no tiene 65.000, sino tiene 1.048.000 filas, perdón, y tiene 16.000 columnas. Entonces tenemos más filas y más columnas para poder manipular información. Y a través de Visual Studio Tools for Office podemos diseñar add-ins o podemos diseñar nuestros propios menús y programación adicional basada en framework.net para hacer tareas más complejas sobre estos archivos de Excel. Entonces, hasta aquí la cosa iba muy bien, pero se nos presentaron diferentes problemas. Uno de los problemas grandes es que cuando las personas empezaban a crear y a crear muchas más columnas basadas en formulación, y los archivos tenían cierto número considerable de filas, 200.000, 500.000 filas, etcétera, el Excel se demoraba mucho procesando esta información, y de vez en cuando empezaban a salir errores que no podía completar la tarea, o se moría el proceso, se finalizaba el proceso abruptamente en el sistema operativo. Entonces, ahora vamos a entender por qué pasa esto. En Excel 2010 y Excel 2013, nuevamente el número de columnas y el número de filas se mantiene con respecto a la versión 2007. ¿Cuál es el cambio aquí? Definitivamente hay una necesidad en el mercado de analizar más filas o más información, mayor cantidad de información, y Microsoft, de la manera en que lo estaba haciendo en el 2007, no podía seguir creciendo. Entonces agrega una nueva funcionalidad dentro de su componente de Excel. Agrega un nuevo componente que se llama Power Pivot. Power Pivot, según las características descritas en la página de Microsoft, va a poder almacenar 1.999 millones de filas por 2.147.000 columnas. Y adicionalmente nos maneja otra funcionalidad adicional, que es el manejo de tablas dentro de la administración. Entonces vamos a poder manejar modelos relacionales completamente dentro de nuestro Excel. Bien, entendamos por qué Microsoft no pudo seguir manejando esto como lo venía manejando anteriormente. Entonces, para esto voy a abrir un archivito de Excel que tiene alguna información de prueba.
En este archivo, como pueden ver, tenemos la información de, no sé, 6 clientes con unos días de mora y con un tipo de vivienda que son básicamente una matriz de 3 por 6. ¿Listo? Es una cantidad de información muy pequeña y aquí no tenemos mayor problema. Voy a cerrar el archivo, lo vamos a copiar y ahora le vamos a cambiar la extensión a este archivo y vamos a dejar la extensión como zip. Vamos a descomprimir ese zip. ¿Y qué podemos ver? Que un Excel por dentro realmente lo que tiene es un archivo de definición XML y tiene todo su contenido a través de archivos XML también. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente una manipulación de un archivo de Excel o abrir un archivo de Excel por dentro lo que está haciendo es descomprimiendo una gran cantidad de información en la memoria de RAM y en el procesador. Y cada vez que nosotros vamos a crear nuevas filas y nuevas columnas, es lo que por dentro está haciendo, es creándonos nuevos tags XML donde está almacenada la información que estamos utilizando en nuestro libro. Entonces, si vamos a ese principio, definitivamente podemos llegar a entender por qué es tan insostenible seguir manejando esa gran cantidad de columnas y esa gran cantidad de filas a través de la forma tradicional en que lo hacía Excel. Bien, continuemos con la presentación entonces. ¿Cuál es la diferencia entre Power Pivot y la forma tradicional en que se almacenan las bases de datos? Las bases de datos tradicionales almacenan la información basada en filas. ¿Qué quiere decir esto? Veamos este conjunto de datos que podría ser bien una tabla de empleados. Tenemos la columna de empleado, la columna de nombre, la columna de apellido, la de cargo y la de horas laborales o las horas que trabaja al día. Como podemos ver, en un modelo tradicional se guarda toda la información fila a fila de cada uno de los empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que si se quiere leer los registros o la información del empleado 2, él tendrá que traer a memoria las 5 columnas que tienen que ver con la información de este empleado. ¿Qué diferencia tenemos cuando la información es guardada orientada a columnas? Como pueden ver, esa matriz que teníamos acá de 5 columnas por 5 empleados, pues realmente la convertimos en una tabla donde vamos a almacenar la información primero de todos los IDs, la información de todos los nombres, la información de los apellidos, la información de los cargos y la información de las horas laborales en columnas independientes. ¿Qué nos permite esto? Como es un modelo relacional, la información que está en cada columna debe ser común. Entonces, la palabra analista, aquí como pueden ver, se repite 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta columna voy a tener almacenada esa información y la puedo comprimir en un alto grado. ¿Por qué? Porque es la misma información. Entonces, él guarda la información una vez y hace indexadores a esa información para optimizar el almacenamiento. ¿Qué otra ventaja tiene este motor de Power Pivot? Tiene que la información realmente permanece comprimida tanto en disco como en memoria. Es una base de datos que se va a desplegar totalmente en memoria RAM y solamente se va a descomprimir en el momento que se hagan consultas sobre esta información. De esta forma, ¿qué es importante tener en cuenta cuando empecemos a implementar Power Pivots en Excel en nuestros usuarios finales? Los equipos de esas personas van a tener que tener una buena capacidad de RAM y preferiblemente equipos de 64 bits para que puedan utilizar la mayor cantidad de RAM en sus Power Pivot. Adicionalmente, cabe recordar que esta funcionalidad de Power Pivot solo está disponible para la versión profesional del producto.
Si tienen otras ediciones, muy seguramente puedan ver la información que está desplegada en el pivot table, pero no van a poder hacer modificaciones sobre el modelo de Power Pivot. Para finalizar esta primera etapa, pues, ¿qué podemos hablar aquí? Que esta tecnología de Power Pivot es uno de los focos en los que se ha centrado Microsoft para el desarrollo de sus productos. Entonces, vamos a tener Power Pivot disponible en SharePoint para tener básicamente esta posibilidad de análisis de información directamente sobre SharePoint, manejando la seguridad, manejando el versionamiento de los archivos. La tenemos disponible en modo local para los usuarios finales a través de Excel y adicionalmente podemos tener un servicio que está disponible desde 2008 R2, o desde 2008 R2, que se llama Analysis Services Tabular Mode, donde vamos a poder desplegar estos cubos basados en columnas directamente o tabulares basados directamente en una instancia de SQL Server. Bien, hablemos un poco de los principios de esta tecnología. Esta tecnología va a estar basada en columnas, va a tener 4 pilares. Uno es columnas calculadas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener la misma posibilidad de manejar campos, bueno, de manejar formulaciones en campos como las manejo en Excel para ir agregando nuevas columnas. Funciona más bien similar a cómo funcionan las columnas calculadas en SQL Server. ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo la fórmula y esa fórmula se va a aplicar directamente para todas las filas del set de datos de la tabla. Se puede utilizar las columnas calculadas tanto en el análisis del tabular mode en una tabla, las voy a poder utilizar en los filtros, las voy a poder utilizar en los slicers. Ya vamos a hablar un poco de qué es esto de los slicers. Adicionalmente, este tipo de columnas calculadas o las fórmulas que vamos a utilizar se utilizan en el contexto de la fila. Unos ejemplos que tenemos acá están los siguientes. Si tuviéramos una pivot table o una tabla que tenga la columna de cantidad y de valor, yo puedo hacer una multiplicación para generar una nueva columna calculada que se llame total de la venta. Adicionalmente, puedo hacer operaciones que son de tipo alfanumérico, como concatenar dos columnas para generar una nueva columna calculada que sea el nombre completo. Bien, adicional a esto tengo algo que se llaman los campos calculados. ¿Qué son los campos calculados? Los campos calculados, como su nombre lo dice, van a ser algo parecido a las medidas que manejamos en Analysis Services y nos va a generar agrupaciones o valores que dependen de la información que se filtre en el pivot table. Entonces, estos campos calculados realmente se utilizan en los pivot table, se calculan en tiempo de ejecución, es decir, en el momento que estoy haciendo los arrastres de la información a mi tabla dinámica, él va calculando en la forma que lo utilice. Entonces, estos campos son evaluados en el contexto del filtro. ¿Qué quiere decir que son evaluados en el contexto del filtro? Que yo puedo colocar un filtro adicional a través del slicer y él recalcula automáticamente el valor de las ventas, que yo le puedo colocar diferentes columnas en el pivot table o en la tabla dinámica y él automáticamente me genera un nuevo cálculo de esas ventas. Aquí que es importante hablar sobre los campos calculados, que definitivamente tengo muchísimas opciones o fórmulas y pues muchas funciones ya prediseñadas para poder hacer análisis de mi información. Veamos un poco qué quiere decirse, qué se dice con esto del filtro de contexto. El filtro de contexto es que yo traigo mis tablas a través de un pivot table, voy arrastrando algunas columnas a los filtros, algunas columnas las arrastro como columna, unas como filas, perdón, otras como columna, y el valor que se está calculando en este preciso momento de tiempo es precisamente el contexto de filtro que va a aplicar para mi campo calculado. Por ejemplo, si en el caso anterior quisiéramos calcular la sumatoria del total de ventas, como estos dos campos que tengo allí, pues para este preciso espacio, para este preciso campo,
ese valor lo calcularía no para todo el conjunto de datos, sino para el conjunto de datos que cumpla estas características. 2008, que el nombre del canal sea Store, que el continente sea en Europa y que el country name sea Alemania. Bien, vamos a hacer algunas prácticas para entender un poco más esto. Para ello, lo primero que voy a hacer es ok. Vamos a dar un pequeño vistazo a cómo funciona esto. Entonces, para empezar, vamos a tener un conjunto de datos como lo tendría normalmente una persona en Excel. Entonces, en este momento que tengo información de un conjunto de datos de personas, de un censo de Estados Unidos, en la que voy a tener la edad de las personas, voy a tener el tipo de empleo de esa persona, los ingresos que tiene esa persona, qué educación tuvo, cuántos años estudió, su estado civil actual, la profesión, la raza, si la persona es blanca, de color, asiática. Voy a tener también el sexo, los ingresos de esa persona, cuántas horas trabaja a la semana, la nacionalidad y la fecha de ingreso a su la fecha de ingreso, perdón, a su último empleo. Entonces, la primera forma para crear un Power Pivot es haciendo clic en el botón que se llama Power Pivot, en el menú que se llama Power Pivot. Si a alguna persona no le sale, porque puede tener hasta ahora 2010, puede tener Excel 2010, puede irse a las propiedades de Excel, se va al menú de add-in y manejamos los add-in de tipo com. Cuando yo le doy Go, aquí puedo seleccionar los diferentes add-in que voy a tener activos en mi sistema. Entonces, simplemente tenemos que chequear acá el add-in de Power Pivot para Excel. Bien, una vez tenemos nuestra información cargada, vamos a darle en nuestro modelo, vamos a oprimir el botón que se llama Add to Data Model o agregar al modelo de datos. Entonces, lo primero que vemos es que él nos abre una ventana adicional. Miren, es una ventana adicional donde estamos administrando la base de datos que se ejecuta en memoria. Vamos a tener aquí todas las tablas que podemos tener en nuestro modelo. Como pueden ver, la diferencia es que aquí puedo tener muchas tablas en un modelo relacional de una base de datos en memoria. Esta en este caso la voy a llamar, por ejemplo, Censo de Estados Unidos. ¿Listo? ¿Y qué pueden ver acá? Aquí pueden ver que él lo crea como una tabla vinculada. Es decir, si yo modifico datos directamente en mi hoja de Excel, automáticamente esos datos se van a ver refrescados en mi Data Pivot. Una vez tengo mis datos en memoria, puedo llegar a hacer un pivot table normal. Entonces, como pueden ver, la información que tenemos acá es información de solo lectura. La información que tenemos en nuestras bases de tipo columnar son de solo lectura. Se actualizan cuando nos conectemos al origen de datos del cual sacamos o extraímos la información. Entonces, voy al pivot table y le voy a decir que me cree una nueva hoja para hacer el análisis de información. Entonces, esta hoja va a ser el análisis 1. Y como pueden ver, aquí volvemos a un pivot table, casi que de los normales que utilizamos, de los que normalmente utilizamos.
Bien, como he creado solo una tabla en mi modelo y no le cambié el nombre con respecto al origen de datos, él lo reconoce como tabla 1. Cuando carguemos tablas de otros modelos, que pueden ser, por ejemplo, bases de datos relacionales, aquí va a salir el nombre de la tabla tal cual estaba identificada en el momento del cargue o en el alias que yo le coloqué al crear la tabla. Vamos a hacer un análisis pequeño que es traernos el tipo de educación y vamos a hacer una sumatoria de los ingresos de las personas. Entonces, como pueden ver, esto funciona, las tablas dinámicas, como funcionaba en nuestro modelo normal. Vamos a cambiar, por ejemplo, el tipo de dato para dejarlo que sea currency. Y aquí ya tenemos nuestra pivot table diseñada. Entonces, hasta aquí digamos que no hay nada nuevo. ¿Qué podemos encontrar de nuevo acá? Básicamente algunas funciones de agrupación de información que no existían antes, como lo es el distinct count. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de ventas y me interesa ver cuántos productos he vendido en determinadas facturas, pues con el distinct count lo puedo hacer fácilmente. Adicionalmente, cuando tengo el pivot table voy a tener disponibles los slicers. ¿Qué son los slicers? Básicamente son filtros dinámicos que voy a poder utilizar para analizar mi información. Entonces, en este caso voy a crear un filtro, por ejemplo, por profesión y otro por tipo de empleo. Bien, como pueden ver, los slicers automáticamente me actualizan la información del pivot table y yo puedo llegar a seleccionar diferentes combinaciones entre ellos. Vamos a eliminar esta de aquí y vean cómo va cambiando, los slicers van actualizando no la información. ¿Listo? Vamos a hacer algo adicional. Resulta que no queremos ver todas estas opciones, que no aparezcan las opciones cuando el slicer no, cuando no hacen parte de la agrupación que tengo, que no haya dependencia de las agrupaciones. Entonces, para esto, le doy clic sobre el slicer y le digo acá que esconda los elementos o los ítems donde no existan datos. Entonces, nuevamente, cuando elija, él me va a filtrar y me va a mostrar automáticamente los tipos de empleo que tengo disponible. Esto que ustedes ven acá es lo que se conoce como el contexto del filtro. Entonces, los campos que yo haga calculados van a funcionar con respecto a este filtro que tengo aquí. Hagamos eso, creemos ahora un campo calculado. Para crear un campo calculado, puedo hacerlo de dos formas. Una, directamente desde mi ventana de Power Pivot, o lo puedo hacer directamente sobre la Pivot Table que estoy desarrollando sobre mi modelo. Entonces, voy a crearle acá un nuevo campo. Va a ser sobre esta tabla y este campo lo voy a llamar el promedio. De los ingresos. Entonces, cuando creo el promedio de los ingresos, básicamente puedo traerme una fórmula. Muy seguramente haya aquí una fórmula de average. ¿Listo? A ver. Y voy a decirle qué columna quiero utilizar para el promedio. En este caso vamos a decirle que va a ser la de ingresos anuales, por ejemplo, ingresos mensuales. Vamos a validar la fórmula, me corrige si la fórmula tiene algún problema y aquí puedo elegir de una vez el tipo de dato que debe tener ese campo de salida. Entonces, cuando yo creo un nuevo campo calculado, noten que él automáticamente me ingresa ese campo en mi conjunto o mis columnas que tengo allí como en la tabla. ¿Listo? Entonces el campo era el promedio de ingresos y aquí ya lo tengo disponible en el análisis.
Bien, esta es una de las cosas que puedo llegar a hacer a través del análisis de información, crear campos calculados, que ya lo vimos cómo hacerlo. Vamos a crear ahora una columna calculada para entender cómo funciona esto de las columnas calculadas. Entonces, para crear una nueva columna calculada, lo que hago es dirigirme a mi ventana de Power Pivot y hacer el cálculo. Entonces, hagamos una columna calculada para ver cómo se realiza este tipo de acciones. Un segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer una pequeña agrupación basada en las horas que trabaja la persona. O voy a poder decirle, oiga, yo quiero, vamos a poder, hagamos una fórmula para agrupar el total de horas que trabajan las personas. Para esto voy a llamarlo análisis o rango de horas. Listo, renombro mi columna calculada. Y aquí básicamente puedo utilizar una nueva función. Entonces, en este caso voy a utilizar una función que se llama switch o una función que se llama if. Está bien para empezar. Voy a utilizar una función que se llama if y le voy a decir que si la columna que se llama horas laborales es mayor a 40, me escriba un texto que diga que la persona tiene un sobre trabajo. En caso que la persona trabaje menos de 40 horas, voy a decir que la persona está disponible. ¿Listo? Noten la diferencia entre trabajar entre el pivot table y un Excel normal. Aquí yo no puedo seleccionar la fórmula para un campo específico. Aquí toda la fórmula se aplica para toda la columna. En este caso voy a saber exactamente cuántos registros o cuántas filas tengo en total en mi Excel. En mi Power Pivot, perdón, yo he llegado a tener Power Pivots que tienen fácilmente 50 millones de registros y me ha trabajado bien. Claro, ahí hay varias condiciones a tener en cuenta. Por ejemplo, la cantidad de columnas, la cantidad de posibles valores que yo esté agrupando, porque recuerden que dado con eso él hace la compresión de la información, y la cantidad de filas y la memoria RAM que tenga disponible en mi máquina para traer y para procesar dicha información. Entonces, aquí ya tenemos una nueva función, un switch, pero quisiéramos hacer algo más. Supongamos que ya no tenemos dos opciones, sino tenemos 5. Entonces, vamos a crear una nueva fórmula y vamos a utilizar una función que se llama switch. Entonces, en esta fórmula, básicamente puedo llegar a tener, funciona como muchos if anidados, pero es una forma más fácil de entenderlo. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que si la condición se cumple, me entregue un resultado específico. ¿Cuál podría ser la condición? Oiga, yo quiero que las horas, que la columna de horas laborales sea mayor a 10, por ejemplo, o menor o igual a 10. A 15, pongámosle que por allí viene un 13. ¿Listo? Entonces, si las horas laborales son menores o iguales a 3 y, por ejemplo, voy a colocar otra condición. El sexo de la persona es igual a hombre, entonces quiero que me coloque que es un empleado para clasificar. ¿Listo? Vamos a colocar una condición adicional. Yo voy a colocar ahora que si las horas son mayores que 15 o utilizando otras condiciones, o vamos a utilizar otra fórmula aquí mejor, or
¿Listo? Que me permite agrupar dos condiciones. Entonces, horas laborales mayor que 15. Y la segunda condición que le voy a dar, o adicionalmente que el sexo sea igual a femenino, nos coloque empleado especial. ¿Listo? En caso de que no se cumpla ninguna de esas condiciones, yo podría colocar un caso adicional. Entonces yo podría decirle, si no se cumple ni la primera ni la segunda, coloque empleado o no aplica. Empleado que no aplica. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, hay opciones que no van a cumplir ninguna y en ese caso, pues él me coloca la condición por defecto. ¿Listo? Ya tengo de los diferentes tipos. Bien, vamos a guardar esta información y nos volvemos a nuestra pivot table. Entonces, como pueden ver, para consultar la información que tengo almacenada en mi base de datos en memoria, la mejor forma de hacerlo es a través del pivot table. Entonces, aquí yo puedo levantar los filtros y voy a encontrar que hay nuevas columnas que puedo llegar a utilizar. Entonces, podré utilizar ahora mis rangos para ver la información de los empleados basada en una columna calculada y adicionalmente utilizando un campo calculado. Entonces, esta es la forma de trabajar, adicionalmente hacer filtros con mis slicer para poder analizar la información de una mejor manera. Bien, esta es una de las posibilidades que tenemos disponibles. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio para analizar un poco más la información. Entonces, en este caso, voy a traerme, vamos a hacer un ejercicio trayendo todo desde cero. Para esto, lo que voy a hacer es basarme en una base de datos que se llama Café de Colombia. Esta base de datos básicamente tiene 4 tablas en el modelo. Tiene una tabla donde están las ciudades, una tabla de clientes, una tabla de movimientos y una tabla de productos. ¿Cómo funciona este modelo? Básicamente la tienda tiene unos productos, unos clientes asociados a esa tienda y unos movimientos que vienen a hacer las compras que hacen esos clientes de los productos. Entonces, vamos a crear un nuevo Excel de cero, una nueva Power Pivot de cero. Me voy al menú Power Pivot y me voy a la opción que se llama Manage. Manage me va a permitir administrar el modelo de datos que me abre la ventana que ya habíamos visto previamente. Entonces aquí le voy a poder crear un nuevo modelo desde una nueva base de datos, desde una base de datos. Listo. Y me voy a conectar a mi base de datos de Café Colombia. ¿Qué cosas tengo disponibles acá? Yo puedo crear columnas personalizadas o puedo traerme todas las tablas con toda la información que haya en una base de datos. Una cosa interesante acá es que Power Pivot detecta automáticamente las tablas que están directamente relacionadas con la tabla que yo quiero analizar y automáticamente las puede seleccionar. Esto lo hace basado en las llaves de las tablas. La primera vista que tengo, miren que aquí ya las tablas tienen su propio nombre, reconoce el nombre que venía, y yo puedo escoger qué campos, qué columnas traigo o no traigo a mi modelo. Adicionalmente tengo algo que se llama la vista de diagrama, que me permite ver cómo es el modelo relacional de mi base de datos que estoy cargando en memoria. Entonces noten que aquí ya estoy trayéndome toda una base de datos relacional a Excel. ¿Listo? Vamos a volver acá. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues definitivamente puedo hacer un nuevo pivot table y esta realmente es la gran diferencia entre pivot table y utilizar
la forma tradicional de análisis de información de Excel. Entonces, aquí ya no voy a tener solo el rango que voy a analizar, sino puedo llegar a tener varias tablas para mezclar la información. Si la información está bien relacionada en el modelo relacional, pues voy a poder hacer análisis muy prácticos. Por ejemplo, quiero saber cuántos productos se han vendido. Quiero saber cuántos productos se han vendido en Bogotá o en Tunja, dependiendo, bueno, aquí realmente lo hace basado en los filtros, encontró que de las 3 ciudades, solo cuando la cantidad exista va a mostrar la ciudad, entonces solo me muestra las ciudades que tengan cantidad. Entonces aquí ya voy a poder relacionar información de diferentes tablas en un mismo modelo relacional. Vamos a ir un poco más allá, a ver, ya tengo mi ciudad de Bogotá, Tunja, y vamos a hacer algo adicional. Entonces, miren que este modelo me tiene la cantidad de productos, pero no me tiene cuál era el valor de esos productos. Entonces, aquí tengo la descripción, pero no tengo la cantidad de productos. Entonces, voy a modificar mi modelo relacional y voy a crearle una nueva columna que se llame valor a la del producto. Entonces, si nos vamos a la del producto, vamos a poderle colocar el valor a los productos que tengo en mi tienda. Por ejemplo, un tinto que valga 800 pesos, un café 1500, un Milo 2000 pesos colombianos, un jugo de fruta 2500, una botella de agua 1800, una galleta un poco menos y un chocorramo un poco menos también. Entonces, ya que le ha creado una nueva columna en mi base de datos, puedo irme al modelo y decirle, oiga, yo quiero actualizar la información de mi tabla. Entonces me voy al diseño de la tabla y miren que él automáticamente encuentra que el modelo original ha cambiado y me permite decirle que ahora también me traiga la columna que se llama valor. Entonces simplemente con colocar el checkcito me permite agregar esa nueva columna. Entonces en este momento él refresca automáticamente la información de esa tabla en particular y si me devuelvo a mi pivot table, en producto voy a tener ahora el valor también disponible. Supongamos que quisiéramos, miren que como el valor está disponible para todas las ciudades, pues aquí ya tengo algo que no me funciona tan bien, y es que me está sacando valores para ciudades donde no se vendieron productos. ¿Listo? Entonces, podría yo crear una relación automáticamente o podría resolver esto haciendo una columna calculada. Vámonos por esta segunda opción. Entonces voy a volver a mi modelo, me vuelvo a la tabla de movimiento y voy a crear una nueva columna que se llame venta o valor unitario. Total, venta unitaria, y en esta tabla, ¿qué puedo llegar a hacer? Voy a crear una nueva fórmula basada en la función relative que me traiga de la tabla del producto su valor y ya tengo en una tabla de mi modelo la información que necesito para poder hacer un cálculo. Entonces podría tener aquí el valor total de ese producto que vendí y ese valor total decir que es la multiplicación de la cantidad por este valor de la venta unitaria. Entonces, miren cómo voy haciendo las cosas, voy modificando, haciendo análisis de información y mezclando información entre diferentes tablas. Si me devuelvo a mi modelo, la tabla de movimiento ha cambiado y aquí yo le podría decir, ya no quiero ver este, ya no quiero ver este, sino ahora quiero ver el valor total por cada una de las zonas. Le cambio el tipo de dato y en este momento estoy haciendo el análisis de mi información.
Bien, podemos ir un poco más allá ya para terminar en estos últimos minuticos y adicionalmente hacer un Power Pivot de mi información, un Power View, perdón. Entonces, ¿qué puedo hacer en este Power View? Ver esa información de una manera diferente. Entonces, voy a arrastrar de mi tabla de ciudades, quiero ver el nombre de la ciudad. ¿Dónde está? Ciudades, ciudades, acá está. Quiero ver la ciudad y en los movimientos, por ejemplo, quiero ver el valor total por ciudad. Y esto mismo quisiera verlo como si fuera un mapa. Entonces, me voy trayendo mi información en el location, definitivamente. Le coloco el location, él detecta el nombre de la ciudad que estoy utilizando y aquí puedo ver cómo he distribuido mis ventas directamente en un mapa. Entonces, puedo agregar adicionalmente otro tipo de gráficas, como por ejemplo, quiero ver, independiente del análisis de las ventas, quiero ver cómo fue la venta por producto. Entonces, podré arrastrar mis productos, puedo arrastrar el valor de o la cantidad de productos que vendí, que la tengo por aquí, y puedo volver esto una gráfica de barras. Listo. Entonces tengo mi información dependiente entre las ventas y su posición de las ventas geográficamente. Entonces puedo hacer los filtros para ver cómo se comportaron esas ventas por producto. ¿Listo? Entonces, esto es una herramienta bien interesante, bien potente para generar análisis de información. Esta información, pues como pueden ver, es dinámica y puedo llegar a hacer un poco de cosas bien interesantes adicionales. Entonces, creo que por ahora ya terminamos el tiempo para la demo. No sé si dejamos estos 5 minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla y aquí se la hacemos llegar a Julián. ¿Alguno o alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Parece que les quedó todo muy claro. Bueno, aquí parece que ya tenemos una. A ver, ya empezaron a llegar las preguntas. Mario Barrios pregunta, ¿estas hojas se pueden proteger y solo mostrar datos? Está perfecto, sí. Digamos que me gusta la pregunta porque me recuerdo que les iba a mostrar algo aquí. Y es que una de las potencialidades que tiene utilizar este Power Pivot es que tú puedes utilizar funciones que tienen que ver con aseguramiento de la información. Es decir, yo podría hacer una validación de qué usuario está viendo la información y darle que él solo puede ver determinadas columnas de información. Entonces yo puedo hacer un filtro de qué personas pueden tener acceso y seguridad sobre la información que tenga en mi Q, en mi tabular mode. Entonces, aquí en la página de recursos, perdón, en la presentación van a encontrar un último slide donde hay varios recursos. Uno de estos recursos que está aquí publicado nos va a permitir ver el link de cómo hacer la configuración para que los usuarios puedan ver determinadas columnas y determinadas columnas no salgan dependiendo del perfil que tiene esa persona. Entonces, esa es una de las ventajas que también se dan utilizando este Power Pivot. Mario Barrios, por favor nos confirma si te quedó clara la respuesta. Ramón
Madrid Marín nos pregunta, he realizado pruebas con 250.000 registros y se mueve muy lento. ¿Qué memoria recomiendas? Entonces, es una buena pregunta. Hay un link que está también en la presentación que los va a llevar a esta página, especificaciones de capacidad de Power Pivot. Entonces, aquí nos habla sobre el tamaño de la memoria para guardar un libro máximo, o bueno, debería tener máximo, el tamaño de la memoria debería ser de 4 gigas. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres tener eh, un libro muy grande de 4 gigas, pues definitivamente necesitas tener algo más de memoria RAM para el sistema operativo y los otros que se estén ejecutando. En este tipo de preguntas hay algo especial también y es básicamente lo siguiente. Si las columnas no tienen un alto grado de, ¿cómo lo podría llamar? Duplicidad de información, la compresión no es tan alta y se vuelve un poco lento el análisis. Y adicionalmente tenemos que pasar de pensar en columnas calculadas a campos calculados que son de mucha más rápida ejecución. Este link de la configuración está también en los slides para que ustedes puedan echarle una ojeada bien profunda al tema y ver cuáles son las principales funciones que pueden utilizar allí. Ok, nos pregunta Ramón Madrid Marín otra vez. ¿Hay alguna forma de relacionar tablas con más de un ítem? Entonces, yo lo he intentado y no lo he conseguido. Básicamente lo que hago es crear una columna calculada que tiene la concatenación de esos ítems, o creo una llave que se llama una llave subrogate key, cuando uno habla de bases de datos, y hago la relación entre esa columna calculada con la otra tabla. Ramón Madrid nos confirma si te quedó clara la respuesta. Claudia Marcela Martínez Riascos pregunta, en el Tabular Module, al hacer un deploy por segunda vez, no toma los cambios realizados en las columnas, solo toma estos cambios si se cambian las cantidades de registros. ¿Cómo lo soluciono? Bien, entonces, vamos a, Sí. vamos a revisar un poco ese tema, digamos que sale un poquito del alcance, pero básicamente si cambiaste algo en el modelo y te vienes a la configuración de la tabla, hablando específicamente de Excel, que es el alcance de esta charla, y vas a las propiedades, si hay una nueva fila en el modelo, automáticamente vas a poder aquí seleccionarla o deseleccionar esa fila para que la incluya. Entonces, hay que tener en cuenta pues que esto lo puedes hacer allí y normalmente en los casos en que yo lo he utilizado me ha servido sin problema. Ok. Claudia nos confirma si te quedó clara la respuesta. Fernando Chávez nos pregunta, ¿hay manera de relacionar tablas dentro de Power Pivot de una base de datos no relacional? Bien, es correcto. Digamos que de hecho se puede hacer, yo puedo tener acá, como pueden ver en este modelo, tengo unas tablas que traje directamente desde una base de datos y desde un motor no relacional podría llegar a traer información. Vamos a ver aquí qué tenemos. Desde nuestro Power Pivot, vamos a ir al Home, y yo puedo llegar a traer desde otras fuentes de datos. Entonces puedo traer información si hay una conexión de tipo data, que es un estándar abierto para conexión de información. Puedo traer información de Azure Market, puedo traer información de Access y puedo traer desde otros orígenes de datos como los pueden ver acá. Puedo traer de Oracle, de Teradata, aunque esos son obviamente relacionales, pero puedo traer información de otro tipo. ¿Listo? Puedo traer información de archivos de texto. De hecho, hay una mezcla muy interesante que es utilizar Power Query para traer información de la web, por ejemplo, ponerla en nuestros libros. Vamos a hacer aquí algo rápido. Y puedo agregar esa información directamente a un modelo que está construido con tablas que vienen de unas bases de datos relacionales. Entonces, en mi modelo voy a tener tablas híbridas, que son tablas que vienen de un modelo relacional, más tablas que pueden venir de otro origen de datos que no necesariamente es un motor relacional.
No sé si con esto contestamos la pregunta. Fernando, ¿nos confirma si te quedó clara la respuesta? Dice que sí. Juan Alfredo Gutiérrez nos pregunta que si los campos calculados se pueden guardar en la base de datos o solo en Excel. Bien, entonces, los campos calculados realmente están en la base de datos en memoria, pero recuerden que como hablamos en la presentación, estos campos calculados, miremos que aquí lo tengo creo que en la tabla de movimientos, creo que quedó. Estos campos calculados, cabe recordar que solo se ejecutan solo se calculan en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente esa información calculada no existe, sino solo existe mientras yo lo ejecute desde un pivot table. Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente. Voy a irme acá a mi libro. Y a ver. Entonces, aquí por ejemplo voy a cambiar este zoom y lo voy a cambiar por mi campo calculado. ¿Cómo se llama mi columna calculada? Ya no me acuerdo dónde quedó. Ah, en este no he hecho columnas calculadas. Hagamos una rápida. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya estamos pasados, entonces hagamos rápido la columna calculada para ver este ejemplo. Entonces yo puedo colocar un nuevo campo calculado, lo voy a colocar sobre la tabla de movimientos y lo voy a llamar average. ¿Listo? Y voy a hacer el average de una columna, no me acuerdo cuál columna puedo tener allí, puede ser del valor total. Vamos a chequear la fórmula, está perfecta. Y en la tabla de movimientos voy a tener ahora mi average. Entonces, como pueden ver, este campo realmente, los datos no existen en un espacio de la base de datos. Él se calcula automáticamente con respecto a los filtros que yo necesite hacer. No sé si quedó resuelta la pregunta con esto. Juan Alfredo nos confirma si te quedó clara la respuesta, nos dice que sí. Ya como la última pregunta, Ramón Madrid Marín nos pregunta, ¿puedo utilizar una Power Pivot como base para distintos ficheros XLS? Para distintos ficheros XLS. Bien, importante acá. Power Pivot te funciona con la versión de XLSX, es decir, te funciona con 2013 o 2010. Si utilizas un XLS no vas a poder utilizar las funcionalidades de esto. Segundo, si tú ya tienes tu modelo relacional, o sea, ya tienes tu modelo diseñado, simplemente puedes llegar a copiarlo, cambiarle el nombre y ahí vas a tener toda la información que necesitas. De hecho, en el mismo Excel yo puedo crear una Power Pivot 1, perdón, un Pivot Table es eso, ya confundo los términos, Pivot Table 1, y podría crear un Pivot Table 2 totalmente diferente basado en los mismos datos que están en el motor basado en memoria. Yo lo puedo traer de acá y le digo que me lo traiga de este modelo que tengo disponible. Entonces, él me crea otra nueva pivot table diferente con los datos que yo quiera meterle allí para calcular la información. ¿Listo? Entonces puedo tener diferentes análisis en el mismo libro. Puedo copiar este libro, cambiarle el nombre y tener diferentes libros con el mismo modelo de datos y hacer análisis de esa información. ¿Listo? Para las personas que quieran centralizar, porque pues obviamente puedo generar n copias de ese mismo modelo de datos, podemos utilizar SAS Tabular Mode, que ya será cuestión de otra charla, o podemos utilizar Power Pivot para SharePoint para poder centralizar estos análisis de datos. Listo, yo creo que no nos da hora para más preguntas. Para finalizar, les dejo este otro link que está en la presentación, que se llama Patrones de DAX. Es una página que han creado una empresa que se llama SQL BI, y esta empresa básicamente ha ido analizando y ha ido creando patrones para hacer diferentes análisis de información. Entonces ustedes pueden entrar, analizar la información, él les muestra todo el detalle de cómo se carga el ejemplo, de qué fórmulas se utilizan para desarrollar
¿ya ves? Que ellos utilizaron para poder calcular el ejemplo que les están explicando allí. Entonces, este ha sido uno de los mejores recursos gratuitos que he encontrado para poder aprender varias de las fórmulas que están disponibles y cómo resolver muchos de los problemas que hay allí. También está disponible el libro para los que quieran o a los que les guste comprar el libro físico. Listo. Muchísimas gracias, Y Julián, si me puedes poner la Carlos, presentación, por el... por favor, ¿Hola? en la última Ah, sí, diapositiva. volvemos a la presentación. Claro, es correcto. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a Julián por su charla. En realidad estuvo muy interesante. Este, todos quedaron claros con las preguntas, con las respuestas que les diste. Y también quiero invitarlos a la próxima charla de la otra semana, que es nuestro colega Salvador Ramos, que es visualización mejorando las respuestas a las preguntas de negocio, que va a ser el 5 de agosto. Sin más por el momento, muchas gracias a todos por participar, por venir y muchas gracias Julián por tu charla. No, muchas gracias, Carlos. Y en una próxima oportunidad volvamos a encontrarnos. Gracias a los asistentes también por su tiempo. Ok, hasta luego y muchas gracias, nos estamos viendo.